Hola, este es el episodio número 23 del podcast Sueños que Despiertan. Siéntete bienvenida, bienvenido y te expreso mi más profunda gratitud por estar aquí, resonando de alguna manera y escuchando lo que mi alma y mi corazón desean compartir en cada uno de los episodios. Gracias nuevamente por estar en este espacio. Y bueno, para entrar en el tema, si pudiste escuchar ya el episodio pasado, el episodio 22, donde te hablaba sobre la luz, el día, la oscuridad, la noche. En este caso, el tema del día y la noche galácticos, pues más o menos ya habrás podido tener un poquito más de claridad acerca de a lo que se referían no solo la cultura maya, sino que en muchas otras civilizaciones, como los egipcios también, se hablaba de momentos cumbre, momentos clave en la historia de la humanidad. Y como ya te explicaba ayer, este proceso de el fin de un ciclo que iba a terminar de acuerdo al calendario maya por ahí del 2012, que iba a terminar un ciclo, lo que la mente humana en su momento entendió como el fin del mundo, pues en realidad no era otra cosa más que precisamente el fin de un mundo tal y como lo conocíamos, porque teníamos o veníamos de un ciclo de 26,000 años de vivir en la oscuridad, en la noche, de estar dormidos, es decir, tener poca o casi nula conciencia de lo que acontecía en la existencia durante ese periodo. Entonces, eso era lo que se referían las tradiciones, las culturas y los sabios antiguos cuando hablaban sobre el fin de una era o el fin del mundo, que realmente sí era un fin del mundo porque, como te digo, todo lo que había hasta ese entonces iba a empezar a desaparecer o iba a haber muchas cosas que de tajo se iban a romper porque iba a entrar la luz. Y obviamente cuando entra la luz pues tenemos todo un infinito caudal de iluminación que nos permite poder ver hasta lo más mínimo, el más mínimo detalle de los lugares, de las cosas, de las situaciones, de las personas. Por eso es que se hablaba tanto de un final, pero en realidad el final pues era ese. Íbamos a estar en ese periodo de trabajar cada uno con sus propias oscuridades y poder conectar también cada uno en la medida en que su ser, su alma tomara esa decisión, conectar con su propia luz y con su propio día. Y algo que nos trae también mucho como enseñanza el tema de la luz y de la oscuridad, porque pues también desde mi perspectiva y me gustaría compartirlo también para dejarlo muy, muy claro, cuando externo mi experiencia y mi posicionamiento en cuanto a luz y oscuridad, no le estoy dando una etiqueta de bueno o malo. Simplemente la luz y la oscuridad son parte del ritmo, de los ciclos de la vida, de la existencia, y solamente son de alguna manera energías que se complementan. Para nada están en una lucha, para nada están en una pelea, para nada están en un conflicto. Son energías que se complementan y que han aprendido a danzar en la propia existencia y en el propio flujo de lo que acontece en esta existencia. Entonces no son energías que estén en pelea, en conflicto, ni tampoco se le está dando la etiqueta de que algo sea bueno o de que algo sea malo. Simplemente cada una de estas tiene sus propias características
y el día obviamente también tiene sus partes sombrías y la noche también tiene sus partes luminosas. No todo es malo y no todo es bueno por completo, como la imagen o el simbolismo del yin y el yang, de estas dos, de alguna manera estas dos formas que es una figura que está compuesta por el blanco y el negro, y que justo en el centro se dividen como dos pequeñas gotas, pero esta gota negra en una parte en su centro tiene un puntito blanco, y esta gota grande blanca en su centro tiene un puntito negro. ¿Qué nos habla esto? Obviamente al ver la figura, si tú la imaginas, no sé si ya la conozcas, el yin y el yang, pues son estas dos energías que están como unidas mas no mezcladas, están danzando, están juntas, ambas forman un círculo, pero ambas se contienen la una a la otra, sin mezclarse, sin revolverse, simplemente están coexistiendo y danzando en el flujo infinito de la propia existencia. Entonces, el tema de la luz y de la oscuridad, pues obviamente nos trae mucho para explorar, ¿no? Como ya te decía, no se le está dando un juicio, ni se le está dando un valor, ni poniendo una etiqueta como si algo es mejor o si algo es peor o si algo es bueno o si algo es malo. Simplemente son necesarias, son energías completamente necesarias para poder existir y para poder crear vida. Entonces, parte también de este proceso del término del ciclo de la noche oscura, de la noche galáctica, pues era pues también entender la oscuridad de alguna manera como una etapa de ignorancia, tampoco ignorancia en el sentido como despectivo, sino en el sentido de que ignoramos muchas cosas. Entonces, también podemos nombrar a la oscuridad, a la noche, como un periodo de ignorancia, donde la humanidad atravesó un periodo de ignorancia porque desconocía cosas, precisamente por estar atravesando la noche, por no poder tener la mirada clara y no tener esa luz que ilumina todo a su paso. Entonces ignorabas el simple hecho de dónde estabas, quién eras, qué estabas haciendo, para qué estabas aquí, de dónde venías y a dónde ibas. Era un periodo completamente de ignorar quiénes éramos y quiénes somos y para qué estábamos. Y entonces el hecho de conectar con la luz y de movernos a este ciclo y a este periodo de luz llamado día galáctico, pues obviamente a lo que nos abre es como a poder tener mucha más información. Salimos del periodo de oscuridad, ignorancia, y entramos al periodo de luz, información. ¿Qué es toda esta información? Obviamente todo lo que se empezó a abrir, todo ese boom que empezó a haber de alguna manera en cuanto a todos estos temas de espiritualidad, de conciencia, que no es que no existieran, siempre han existido obviamente, pero quizá no de la misma manera, no con la misma intensidad, ni en la misma cantidad de información. Entonces, cuando empezamos a tener este movimiento, este despertar de conciencia, que en el 2012 realmente hubo un despertar masivo de almas y de conciencias, lo que empezó a suceder es que muchas personas empezaron a vivir este proceso de su noche oscura, la noche oscura del alma, y a la par también vivir este proceso del despertar, donde las personas empezaron a cuestionar, claro que la vida debe de ser mucho más que solo esto que estamos viviendo y solo esto que conocemos. Entonces, ese despertar masivo nos habla de que muchas almas empezaron a cuestionar y a darse cuenta de que había más y tenían sed de información, sed de conocimiento, sed de conocer la verdad. Entonces, cuando entramos en este periodo de luz, todo lo que estaba oculto se empezó a revelar, como todos estos temas que ya te decía,
todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, con la conciencia, con otras realidades, con otras vidas, con todos los temas de la energía, de la sanación, todos los conocimientos ancestrales, todo este revuelco también que empezó a haber cuando se empezaron a destapar todos los temas de la medicina ancestral, de trabajar con ceremonias holísticas, con diferentes tipos de medicinas ancestrales, justo también para acompañarnos en este proceso de salir de ese periodo de ignorancia y de oscuridad y entrar en nuestro propio proceso de luz, información, verdad, entendimiento. Y ese era el cambio que más o menos en este periodo el mundo empezó a experimentar y a tener. Entonces empezó a destaparse mucho, como ya te decía, pues obviamente esto siempre ha existido, tan solo el tema de las medicinas ancestrales en los pueblos originarios, en la selva, los chamanes, los abuelos, los maestros de conocimiento, hablan de que aproximadamente hace 5,000 años, por ejemplo, se conoce de los usos del remedio de la ayahuasca. Entonces te digo, esto ha existido, es más antiguo incluso que nuestra civilización moderna, ¿no? Pero era algo que se hacía mucho como por debajo del agua, no porque estuviera mal, sino porque había muchas cosas que necesitaban en ese momento permanecer ocultas o permanecer guardadas de alguna manera o resguardadas, porque pues obviamente al estar atravesando un periodo de oscuridad, pues también había muchas almas que estaban viviendo su proceso, su parte más oscura, ¿no? Porque como ya te decía también en el episodio pasado, pues todos tenemos esas dos partes, todos tenemos esa dualidad, pero obviamente ha habido periodos en la Tierra donde se ha manifestado más la parte oscura de los humanos que la parte luminosa. No han podido coexistir en equilibrio, sino que ha prevalecido o predominado más la parte oscura, y entonces cuando a ti te domina tu parte oscura, pues ya nos podemos imaginar de lo que es capaz de hacer el ser humano. Entonces justo por eso es que yo he tenido y he llegado a esos entendimientos también, de que era un periodo de oscuridad, no tampoco necesariamente porque todo fuera malo o todo fuera oscuro, sino porque también en este caso las cosas que eran como muy luminosas, como muy en pro de la conciencia y de la sanación, pues tenían que permanecer muy bien cuidadas, porque no se sabía en manos de quién pudiera entrar y qué resultados pudiera tener eso, ¿no? Entonces justo cuando pasamos al periodo de la luz es donde todas estas almas de forma masiva empezaron a tener un llamado de su propio ser, de su propio espíritu, para despertar, y fue cuando muchos empezaron a interesar en conocer más acerca de todos estos temas, y muchas personas empezaron a involucrar sobre todo en la espiritualidad. Hubo mucho también movimiento de trasladar como toda tu creencia a pertenecer a una sola religión, a estar ligado a una sola creencia, a un solo paradigma, y abrirte a la posibilidad de que pues el universo es infinito, y en el universo pues caben infinitas opciones de creencias y de posibilidades. Entonces se empezó a mudar todas estas creencias rígidas y estructuradas, y empezó a abrir toda esa apertura a conocer incluso de nuevas filosofías, de nuevas religiones, de nuevas prácticas, y se abrió todo esto que también obviamente hoy en día se conoce como la New Age, ¿no? Que luego también ese ya va a ser un tema que más adelante me gustaría compartir y tratar a profundidad, porque pues obviamente también dentro de todas las prácticas luminosas, pues también hay que tener cuidado, porque no
todo tiene su contraparte y su otro lado. Entonces, por eso es que también hay que estar muy pendientes de siempre tener bien abiertos los ojos y bien abierto el corazón y conectada la razón con la intuición para siempre saber hacia dónde, con quién sí, con quién no, para dónde sí, para dónde no, cómo sí, cómo no. Entonces, llegó este periodo de transformación, de apertura, de luz, de iluminación, donde empezó a haber muchísima información y yo te puedo decir que dentro de esas almas, pues la verdad es que yo me lancé, o sea, yo ya tenía años que tenía como inquietudes muy particulares, sobre todo con estos temas, pero pues realmente también era algo que estaba muy oculto y era algo que se mantenía como mucho dentro del misterio, ¿no? Y no dejaban de ser cosas que también se catalogaban como malas, aunque lo único que pretendía pues era ayudarnos a conectar a cada uno con nosotros. Y bueno, pues yo me permití también irme en esa ola y aprovechar todo lo que se estaba abriendo y como te decía, pues yo también ya tenía algunos años investigando y aprendiendo acerca de muchos de esos temas, pero justo pues a través de el proceso depresivo duro por el que atravesé, por el que atravesó mi alma, también me llegó muchos entendimientos sobre todos estos periodos de sí de pasarla mal, sí de estar mal, sí de enfermedad, sí de estar completamente deprimida, pero pues obviamente no solo fue el hecho de hacer terapia y de tomar medicamentos y de en algún momento abrirme a todo lo holístico, como ya te he compartido en episodios anteriores, y de llegar a la ayahuasca y que la ayahuasca por sí misma me haya sanado, sino que ha sido todo un proceso, toda una integración de mucho trabajo, de mucho tiempo de aprendizaje, de mucho tiempo de estudio sobre mí misma y pues también de mucho tiempo de estudio sobre qué cosas y qué descubrimientos tuvieron otras personas acerca de todos estos procesos que también muchos otros seres en el mundo han vivido y han atravesado y también han llegado a tener sus propias caídas de veintes y sus propios despertares de conciencia. Entonces fue todo y ha sido, porque hasta la fecha ha sido todo un proceso de ir aprendiendo, estudiando, conociendo, conectando con diferentes conocimientos, con diferentes enseñanzas y justamente pues lo que yo te comparto es lo que me ha funcionado a mí, lo que a mí me ha resonado como verdad en mi corazón, que obviamente eso no quiere decir que sea la verdad absoluta, simplemente ha sido con lo que yo he conectado, ha sido lo que a mí la propia vida me ha traído como herramienta para poder tener claridad, para poder tener paz y para llegar a tener esos entendimientos tan profundos de todos estos procesos por los que he vivido, porque honestamente tampoco te puedo decir que ya soy un producto terminado. Nunca vamos a ser un producto terminado. Siempre vamos a estar en constante proceso de despertar, en constante proceso de evolución, de crecimiento y de sanar. Entonces, pues te digo que me fui en esta ola y afortunadamente este día, esta luz del día galáctico me benefició y me ayudó a empezarme a conocer, ya no solamente estar escuchando lo que me decían los médicos, no solamente estar escuchando lo que me decían los terapeutas, sino realmente empezar a llevar mi mirada adentro y empezar a verme y a escucharme a mí misma, a entender por qué me estaba pasando lo que me estaba pasando. Porque si nos vamos solamente a la ciencia,
pues la ciencia iba a decir que algo estaba fallando en mi cerebro y estaba por eso deprimida o tenía un desajuste hormonal o tenía un desajuste en mis glándulas, en la tiroides, la ciencia me podría haber dicho miles de motivos, pero como te decía, siempre tuve esa alma inquieta, ese espíritu como aventurero de querer ir a encontrar una respuesta que realmente a mí me diera paz, una respuesta que a mí me dejara de alguna manera conforme y no con esa avaricia de quererlo comprender todo, sino que a lo largo de mi vida he aprendido como a vivir todo de una manera que eso que esté viviendo me dé paz, independientemente de lo que sea, y no necesariamente cosas bonitas. A veces puede ser algo muy doloroso y muy difícil, pero mientras me dé paz, sé que eso es el camino correcto para mi ser, para mi alma. Entonces, siempre tuve esa sed insaciable como de, ya sé lo que me dicen los de afuera sobre lo que me está pasando, pero quiero ver qué me dice mi propio interior sobre esto que me está pasando. Entonces, pues ha sido una búsqueda muy, muy profunda para poder conectar también con estas verdades sobre mí misma. Y mucho de lo que he descubierto acerca del estar deprimida justo era porque mi alma es un alma, ¿cómo te la pudiera describir? Como un alma libre. Incluso algo que me cuesta mucho explicar es que tengo una cosa bien rara que me pasa con el tiempo. Es como si yo viviera en otra realidad. Y eso me ha pasado siempre, pero pues obviamente ya siendo adulta me ha causado un poco más de conflictos porque me ha costado mucho como adaptarme a esta realidad donde existe un tiempo lineal, donde existe un reloj que te marca los tiempos para cada cosa, los horarios, las rutinas. Algo que yo detesto mucho y que siempre he detestado es el hecho de tener que poner alarmas para despertar. O sea, es algo que se me hace súper contranatural. Yo muchos años de mi vida despertaba con alarmas, todavía despierto con alarmas, pero me costó mucho trabajo poder enseñarle y entrenar a mi mente, a mi conciencia y a mi propia energía de que pues, era necesario también adaptarme al sistema que hay aquí en la tierra, ¿no? Y despertaba con dolor, porque la alarma sonaba y yo estaba dentro de un sueño súper profundo, viviendo infinitas realidades, teniendo experiencias profundas de sanación, de conexión, de aprendizaje en el mundo de los sueños. Y llegaban las alarmas y me despertaban, y eso hacía que realmente físicamente me doliera el cuerpo, me doliera la cabeza y me sintiera muy mal. Entonces, te digo, siempre he sido consciente de que mi alma es como muy libre, no libre en el sentido de libertinaje y hacer lo que se me dé la gana, sino de tener esa libertad de poder elegir qué quiero y qué no quiero. Entonces, conforme fui creciendo, pues obviamente el hecho de estar en una escuela que te educa, que te mete en una caja, que te mete en un pues de alguna manera en una prisión, porque pues tienes que hacer las cosas como los adultos dicen, era como irme moldeando de alguna manera. Pero eso para mi espíritu libre y aventurero pues era una cosa súper dolorosa, ¿no? Pues quizá en su momento a mí ni me interesaba sumar, restar ni nada. A mí me gustaba estar sentada con mi libretita escribiendo cosas, escribiendo cuentos, escribiendo poemas, escribiendo versos. Eso era lo que a mí me gustaba, o sea, eso era lo que a mí me hacía sentirme libre. Y no tenía que estar en la escuela, tenía que estar estudiando, tenía que estar haciendo lo que los maestros decían y tenía que hacer
tenía que ser una alumna excelente, tener siempre buenas calificaciones, estar en el cuadro de honor, estar en la escolta de la escuela, porque eso hablaba de que era una alumna ejemplar, ¿no? Y pues obviamente también de alguna manera con todo eso yo estaba satisfaciendo las necesidades de mis padres de pues tener una hija buena, una hija inteligente, una hija estudiosa y todas esas características y esas cosas que también a los papás les meten en la cabeza, como de crear hijos como perfectos, cuadrados, súper educados, súper buena onda, pero en el querer obligar o someter de alguna manera, pues se va perdiendo la libertad y la esencia natural de cada ser humano. Entonces yo me di cuenta que me empecé a meter mucho en muchas cajitas, de fulano, fulana dice que tengo que ser así, fulano dice que esto lo correcto es así, el cuerpo tiene que estar de una forma, la cara tiene que estar de otra forma, te tienes que comportar de esta forma, cuando veas a tales personas tienes que saludar, tienes que ir, sentar, platicar, tener una conversación, siempre tener una sonrisa, siempre tener buena cara y pues lo natural en los seres humanos, obviamente pues también entiendo que no todo su naturaleza por sí misma es ser bondadosos, pero me llevó pues casi toda mi vida a comprender que el hecho de que haya bondad en mi corazón no significa que los demás tienen que pasar por encima de mí o que todo el tiempo tengo que estar haciendo lo que los demás quieren que yo haga para que los demás se sientan bien, para que los demás estén felices, para que los demás estén cómodos. Entonces, de alguna manera, yo pues me daba cuenta que iba cumpliendo con muchos roles y estaba haciendo muchas versiones para tratar de encajar, para ser aceptada, para ser bien vista, para ser bien recibida en todos los lugares, en todas las situaciones, con todas las personas. Y eso lo único que provoca pues es que vayas apagando tu propia esencia, que vayas apagando pues de alguna manera tu propia luz. Entonces llegué a un punto en donde obviamente se acabó mi luz. ¿Por qué? Porque pues estaba viviendo una vida que al 100% no era mi vida. Estaba viviendo la vida que el mundo y la sociedad decía que tenía que vivir. Tenía que estudiar y hacer lo que la sociedad tenía que hacer. Eso a la par de que pues también en mi familia estábamos viviendo una situación complicada y yo era muy joven y a veces sentía como mucha frustración y mucho dolor de no poder apoyar de una mejor manera. Entonces era como también de alguna manera mi forma de escaparme era como busca siempre hacer las cosas bien y busca siempre como la excelencia y la perfección, porque eso de alguna manera te va a abrir más caminos, te va a buscar mejores relaciones y te va a ayudar a que tú puedas también ayudar a tu familia, porque pues las buenas relaciones ayudan, porque los buenos trabajos ayudan, porque las buenas calificaciones te van a dar un mejor trabajo, porque ser una persona complaciente te va a abrir puertas, ¿no? Y complaciente no en el sentido de hacer cosas indebidas, sino complaciente en el sentido de, pues muchas veces permitir que los demás rebasen tus propios límites y pues hacer prácticamente lo que el mundo externo quiere que hagas, ¿no? Que lo que quieren es que seamos robots, que produzcamos y que ganemos y que generemos sin importar realmente cuáles son los sueños o los anhelos que nuestro corazón quiere y que viene a manifestar en esta vida. Entonces me fui oscureciendo y me fui metiendo en un montón de capas, en un montón de disfraces, en un montón de máscaras. Primero pues para ocultar lo que realmente estaba sintiendo dentro de mí. Entonces me tenía que cubrir con máscaras de sentirme bien, de estar alegre, de siempre tener una buena actitud, siempre tener una sonrisa, aunque la persona que tuviera enfrente no me diera buenas vibras, no me hiciera sentir bien, no me hiciera sentir cómoda, pues tenía que
que comportarme de alguna manera, ¿no? Entonces me fui apagando, fui consumiendo mi propia luz, porque pues dejé de ser yo. Y entonces mi propósito se convirtió en simplemente trabaja, gana dinero y pues con ese dinero haz lo mejor que puedas por ti y por tu familia. Y entonces empezó a perder el real propósito con el que mi alma vino a este planeta, ¿no? Me apegué mucho como toda la estructura, todo eso que nos dicen que debemos de... y pues de alguna manera eso hizo que mi espíritu se deprimiera. Y me empecé a deprimir. ¿Y qué es lo que sucede cuando una persona pierde propósito y se deprime? Pues lo primero que sucede es que nos dan ganas de irnos, de morirnos. Y por eso es que luego vienen todas estas cosas ya más complejas, ¿no? Cuando uno tiene intentos de acabar con la propia vida. ¿Por qué? Pues por eso, porque perdimos nuestra esencia, porque perdimos el propósito, porque nos enfocamos todo el tiempo en el deber ser y nos perdemos en las estructuras. Nunca nadie nos enseña a ser nosotros mismos, nunca nadie. O sea, eso es algo que hasta la fecha yo creo que contadas ocasiones de contadas personas lo he escuchado. Nunca nadie en la vida nos enseña a ser nosotros mismos. Si ustedes se ponen a observar alrededor en su vida, en su entorno, en sus familias, en sus trabajos, en sus colonias, en los lugares donde cada uno vive, si ustedes se ponen a observar, casi todo el tiempo todas las personas están tratando de imitar o queriendo ser como o cumpliendo con los deberes de y siempre buscando como dar esa imagen. Tan solo hoy en día lo que me sorprende muchísimo es cómo los medios de comunicación y las redes se han cansado por todos los medios posibles meterle a las mujeres esa idea y esa estructura de que todas se tienen que parecer, todas tienen que tener el mismo tipo de cuerpo, porque eso es lo que está bien, porque eso es lo que satisface a los hombres, porque eso es lo que le gusta a los hombres. Entonces hoy en día todas las mujeres, bueno, no digo que todas pues, pero al menos las que he tenido oportunidad de ver de alguna manera sus historias o ver por ahí en las redes o esta información, se hacen cirugías, mutilan su cuerpo, se meten cuchillos, someten a su cuerpo a un dolor, a un maltrato, a un sufrimiento, a una aniquilación, con tal de parecerse a fulanita, con tal de tener tales caderas, tales pechos, tal cintura, tal cara, tal piel, tal cabello. Y hacemos una serie de atrocidades con nuestro propio cuerpo que justo tampoco nunca nadie nos enseñó que nuestro cuerpo es lo más sagrado que tenemos, porque es el vehículo que sostiene nuestra conciencia. Y sin embargo siempre estamos buscando no ser nosotros mismos, porque ni siquiera sabemos que tenemos una esencia, ni siquiera sabemos que somos un ser único, irrepetible, inigualable, que no hay nadie en la existencia que sea como nosotros. Y eso es lo que nos hace tan poderosos y tan valiosos. Entonces nos perdemos porque nunca nadie nos enseña que el real propósito en esta vida es buscar ser nosotros mismos. Porque cuando alguien quiere ser sí mismo, todo el mundo se pone en tu contra, haciéndote creer y sentir que ser tú está mal, que era lo que todo el tiempo en mi vida me pasó. La gente en las escuelas, las compañeras del salón no se querían juntar conmigo, era muy difícil que hiciera amistades, sobre todo con las mujeres, porque de alguna manera observaban algo en mí que les parecía, no sé si peligroso o raro, en el sentido de que era algo desagradable, pero no querían juntarse conmigo. Entonces hoy ya en esta edad tan adulta que tengo, pues puedo darme cuenta que lo que les asustaba era el hecho de poder ver a alguien libre, ¿no? O alguien que
que sí tenía como esa noción, por lo menos un poquito, de que había algo más y de que podíamos ser algo más que solo lo que nos habían educado para hacer. Entonces, el hecho de pues también empezar a ser aislada, rechazada, relegada, criticada, juzgada y todo lo que termine en nada, pues de alguna manera me hizo empezar a buscar esas cosas que sí me permitieran encajar, conectar y acercarme, o que la gente se acercara a mí. Y lo único que hice pues fue irme de mí misma con tal de que los demás no se fueran de mí misma, porque me llegué a convencer de que ser yo estaba mal, de que ser yo no era la mejor opción y que todo lo que había en mí era un error y estaba mal, ¿no? Entonces justo por eso mi propio ser en su desesperación me llevó a deprimirme tan profundo, para que de alguna manera a través de ese periodo de tanta oscuridad en algún momento pudiera a mí venir la luz que me iba a hacer darme cuenta de: y te estás perdiendo en esa estructura, en esa prisión, en esas creencias, en esas programaciones. Acuérdate que viniste a ser tú. Y entonces pues estuve toda la vida muchos años de mi vida viviendo en esa oscuridad, en esa ignorancia, en esa noche tan oscura de mi propia alma. Por eso, porque pues me perdí de mí y vivía pues generándome un montón de cosas, ¿no? Porque obviamente como me había desconectado de mi verdadero propósito, pues perdí el propósito, lo olvidé, no sabía quién era, no sabía a qué vine, no sabía para qué estaba aquí. No, ni siquiera creía que mi existencia tuviera relevancia o importancia en la vida, ¿no? Entonces, de alguna manera inconsciente, muy, muy inconsciente, nuestro propio ser y nuestro propio cuerpo, que es tan sabio, al no tener un propósito para vivir, más que pues solo estar sobreviviendo, y al sentirse uno tan mal y tan rechazado y tan inadecuado y tan poco suficiente, pues como no me había funcionado el hecho de yo atentar contra mi vida y seguía aquí, dije pues algo tengo que hacer, ¿no? Obviamente todo esto sucedió de manera muy, muy, muy inconsciente, pero pues empiezas a generar un propósito, aunque sea ficticio, ¿no? En mi caso, bueno, pues yo estaba luchando contra la depresión y contra la ansiedad, que en su momento se volvió como ese propósito que le daba un sentido a mi vida. Tenía una enfermedad contra la cual luchar, una enfermedad a la cual sanar, y entonces de alguna manera el hecho de estar buscando soluciones y estar buscando herramientas y el hecho de estar buscando sanación hacía que mi propia alma se mantuviera con un propósito aquí en la tierra para no desencarnar, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que he aprendido conforme van pasando los años y en base a las cosas que he estudiado y a los múltiples maestros también que he escuchado, y a los poquísimos maestros que tengo en mi vida, pues al escuchar, al leer, al abrirme a otros entendimientos y otras maneras de pensar, he podido comprender que pues cuando las personas pierden el propósito en su vida, todas las personas, no hablo de alguien en particular, se empiezan a generar una enfermedad, porque pues el hecho de luchar con la enfermedad se convierte en un propósito para estar vivos, ¿no? Porque pues ya no tengo sueños, me olvidé de mis sueños, olvidé los anhelos de mi corazón, y entonces me enfermo. Como ya te decía, obviamente esto es muy inconsciente, no es algo que alguien de manera consciente vaya y diga yo me quiero enfermar, obviamente no. Esto sucede a nivel muy inconsciente, y desde esa inconsciencia le mandas la señal a todas tus células y a tu cuerpo de hey, vamos a empezar a activar genes que nos van a generar enfermedad, porque pues ya no me atrevo como a desvivirme, ¿no?
ya no me estoy atreviendo yo a acabar con mi vida porque pues no dio resultados o porque pues de alguna manera también quiero seguir como cumpliendo con eso que la sociedad dice, y entonces vamos a buscar una manera lenta y suavecita de empezarnos a ir. Nos queremos ir porque pues esta vida ya no nos llena, no nos satisface, porque estamos vacíos, porque perdimos la conexión con nuestros sueños, con nuestro corazón. Entonces nos vamos yendo poco a poquito. ¿Cómo? Pues a través de una enfermedad, la que sea. Entonces es lo que sucede. O sea, si le preguntamos hoy en día a la gente, que también he podido escuchar luego muchas experiencias de las personas que se quitan la vida, todo el mundo las critica como personas cobardes, ¿no? Pero pues qué cobarde, cómo no enfrentaste esto, cómo para ti fue más fácil arrancarte la vida y hacer esto. Pero yo siempre he pensado, porque yo ya estuve en ese lugar, para los demás es muy fácil juzgar y decir que eres un cobarde por el hecho de querer huir y acabar con tu vida, pero realmente se necesita mucho valor, pero al mismo tiempo mucho dolor, un profundo dolor y una profunda oscuridad para poder tener el valor de querer terminar con la vida, ¿no? Que obviamente pues bajo ninguna circunstancia está bien, pero pues también a veces son formas de escape, ¿no? De la vida. Yo he entendido que la enfermedad y la muerte son simplemente puertas de escape cuando ya no sabemos qué hacer, para dónde ir, cómo resolver la situación. O nos enfermamos o nos morimos, porque ya no sabemos para dónde. Y como ya te he compartido, pues estoy convencida de que los seres humanos somos un espíritu eterno, infinito, y no con esta vida que se acabe ya se acabó y dejamos de existir. Simplemente a veces ya no podemos más con esta experiencia y decidimos escapar. Y a veces es por la puerta de atrás o a veces también es a través de la enfermedad, que como te decía, no te vas a atrever a quitarte tú la vida, aunque tengas muchas ganas de hacerlo y de terminarlo ya, porque pues obviamente el mundo va a seguir opinando y va a seguir diciendo que eres un cobarde, ¿no? Sin embargo, una persona que durante toda su vida lucha con una enfermedad, sobre todo cuando son enfermedades muy graves o fuertes, pues el mundo alrededor empieza a ver a esas personas como mártires. Entonces, no importa cómo sea que acabe la vida y que acabe tu propia existencia, pero mejor que quedes como mártir a que quedes como un cobarde, ¿no? Sin embargo, ambas dos, por decirlo así, en ambos casos, ya sea que tú tomes la decisión de arrancarte la vida o de generarte una enfermedad para irte yendo poco a poquito, pues es provocar tú mismo tu propia muerte, ¿no? Entonces, pues todos estos procesos oscuros que mi alma ha atravesado me han llevado como a poder integrar esos entendimientos y a saber que pues me metí en ese mundo tan oscuro y cruel y tormentoso porque mi alma había perdido su propósito, porque no sabía o porque todavía no recordaba realmente quién era y a qué vine. Y me sentía atada, me sentía como un ave que le habían cortado sus alas, y me sentía todo el tiempo como que ser yo estaba muy mal, ¿no? Y por eso durante muchos años tuve que pelear esa batalla y luchar con esos deseos de mejor irme, porque no había otro sentido para estar aquí. Entonces, hoy me nació compartirte esto porque es muy importante recordar que cada uno en su esencia vino a ser un ser único. Y cuando nos olvidamos de eso, empezamos a caer en muchas otras cosas, en querer ser copias, en querer ser robots, en querer robar la luz de los demás. El hecho de querer parecernos a alguien, pues también es como querer imitar una luz que no es tuya, porque
cada uno viene a ser canal de una luz única que nadie más en la existencia tiene ni va a tener. Entonces hace falta mucho valor y mucho amor y mucho corazón para empezar a atrevernos a ser nosotros mismos. Justo yo misma, al abrirme a grabar estos podcasts, a grabar estos episodios y a compartir mi propia experiencia y mi manera de pensar, lo dudé mucho tiempo, porque pues no te voy a decir que yo ya tengo al 100 sanada la idea de que ser yo está mal, pero justo también me propuse hacer esto porque esto está siendo una terapia para mí, para darme cuenta que puedo compartir mis puntos de vista, que puedo compartir mis reflexiones, mis entendimientos, mis aprendizajes y mi propia historia de vida, y que eso está bien, que eso es valioso para alguien, y que muy seguramente con una sola persona que escuche este mensaje y le resuene y le ayude a que le caiga un 20, a tener algún despertar de conciencia, a tener algún entendimiento profundo, con eso mi propio corazón y mi propia existencia ya ha valido la pena. Entonces hago esto desde esa intención también de empezar a decirme a mí misma que está bien ser yo, que está bien pensar como pienso, que está bien sentir como siento, y que está bien compartirlo, ¿no? Que compartir no solamente es para los eruditos o la gente privilegiada o para la gente famosa, sino que pues sabemos también otras almas que tenemos deseos en nuestro corazón de compartir eso que somos y de compartir eso que hemos ganado a través de los años y a través de la experiencia, y principalmente todo eso que hemos ganado a través de transitar nuestros propios infiernos, de conocer nuestros propios demonios y transformarlos, porque realmente eso es lo que nos da el conocimiento, eso es lo que nos da la sabiduría, el haber entrado en tu mundo interno y haber peleado esas batallas y haber salido vencedor. Entonces, pues eso, compartirte que si tú estás pasando por lo mismo, sepas que no estás solo, que no estás sola, y que te permitas ser tú mismo. Acuérdate que un girasol, por más que quiera ser una rosa, nunca va a ser una rosa, siempre va a ser un girasol, y la rosa también vino a ser rosa, y aún así ninguna rosa se parece, y hay rosas de muchos colores y de muchos tamaños y de muchos olores, y lo mismo los girasoles. Entonces hay que atrevernos a confiar en la vida, principalmente a saber que aunque el mundo parezca hostil, aunque el mundo parezca gris, aunque el mundo parezca que está en tinieblas, independientemente de eso hay que crear un mundo más seguro para nosotros, ¿no? Y entonces pues me permito abrir y compartir todo esto que soy, porque pues quiero aprenderme a sentirme segura en este mundo, a sentir que no voy a ser burlada, ni rechazada, ni criticada, o tal vez sí, ¿no? Pero pues también está bien, también me abro a esas posibilidades y también lo recibo con humildad, las críticas y todo eso que pues también a veces la gente tiene para compartir, pero elijo sentir que vivo en un mundo seguro para mí, y que está bien ser yo, y que está bien compartir lo que soy, lo que pienso, lo que siento, y sobre todo en este ejercicio de empezar a abrirme y poder explorar esa libertad de ser yo misma, sin tener que estar reprimiendo más el ser que soy, sin tener que estar guardando más lo que tengo para compartir,
solo porque a alguien más le resulta inadecuado o insuficiente, ¿no? Muy seguramente, y así lo he visto y así me lo han hecho saber muchas personas, les está haciendo de contribución de alguna manera escuchar esta información, estas historias y todos estos procesos, porque en algún momento todas las almas los van a atravesar, no igual, pero siempre es de utilidad saber cómo los demás lograron atravesar sus propias tormentas, ¿no? Y finalmente, pues todos estamos en el mismo barco y no quiere decir que si se hace un agujero en el otro lado del barco, a mí no me va a pasar nada. Finalmente, pues todos vamos navegando en el mismo barco, en el mismo mar, y si se hunden allá, pues nos hundimos todos, pero si alguien echa la mano y tapa ese agujero, también nos vamos a beneficiar todos. Entonces, de alguna manera, el hecho de poder compartirte esta historia muy seguramente a más de alguno pueda ser una mano que te ayude a salir de ese lugar donde te encuentras, de ese bache, de ese agujero, de esa incertidumbre. Y pues siéntete en la confianza de poder permitirte cada vez más ser tú y poder conectar con esa luz infinita que tú como ser viniste a traer a este mundo, porque ya estamos en ese momento, ya estamos en ese periodo de luz, ya estamos en el día galáctico, ya hay mucha más información, ya hay afortunadamente un poco más de libertad y hay un poco más de conciencias despiertas y de seres que respetan las decisiones de los demás, ¿no? Y pues eso, permítete ser y estar y sentirte bien en ese lugar y en ese espacio y en ese cuerpo que habitas. Y pues así vamos todos en este camino y pues deseo que te sea más leve para ti, que tu proceso sea más luminoso, porque ya fue suficiente también de que todo sea siempre oscuro, ¿no? Y abrirnos también a esa posibilidad de que otras luces nos puedan acompañar y nos puedan iluminar un poco el camino. Y pues muchas gracias por estar aquí, por seguir escuchando. Ojalá que si tienes algún comentario, si esto te resuena, si es de contribución para ti, me lo hagas saber de alguna manera. Aquí en el podcast puedes dejar algún comentario. O si crees que también esto le puede ayudar a alguien, anímate a compartirlo. Nunca sabemos quién necesite escuchar esto, ¿no? Y pues también a través de todo esto del compartir, estamos expandiendo esa luz que todos somos. Y pues sin miedo a hacerlo. Y sin vergüenza, porque pues también es algo que estoy trabajando. Esto que yo hago no tiene un guión, no tiene nada, simplemente me pongo a grabar y empiezo a compartirte así de forma natural lo que va llegando a mi corazón o lo que va queriendo compartir mi propio corazón y pues así, a través de mi boca, pues que todo lo que salga de mí sea una buena medicina para todo aquel que la necesita y pues principalmente para mí, ¿no? Porque yo soy quien me estoy curando a través de todo esto que te comparto, porque pues también son semillitas y son señales que me voy dejando a mí misma por si en algún momento me vuelvo a perder, ¿no? Porque nunca, como te decía, nunca estamos exentos de nada, siempre vamos a estar en un constante proceso de crecimiento, de sanación y de aprendizaje y siempre podemos perdernos. Entonces, pues yo también a mí misma me voy dejando estas señales para nunca olvidar cuál es el verdadero camino que me llevo de regreso a mí misma y pues a conectar mi vida con la voluntad divina. Y bueno, pues eso era lo que te quería compartir, eso fue lo que nació y brotó hoy y pues muchas gracias.